Bueno, shalom, 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 desde Buenos Aires, Argentina, aquí para todos ustedes. Quien les habla, Neri Price. Bueno, vamos a dar un estudio, lógicamente, que nos va a llevar algunos videos. Vamos a ir haciéndolo por parte. La identidad de la iglesia, o la identidad de cada uno de nosotros, que es volver a las raíces hebreas de la fe, que es encontrarnos con esto de las raíces hebreas. Y es muy interesante, hermanos, que podamos compartir juntos este estudio y que vayamos comprobando por nosotros mismos, ¿verdad?, estas verdades. Quiero que se tome su tiempo, que tenga su Biblia en la mano, que usted pueda anotar, corroborar los pasajes y que usted le vaya revisando también todo lo que vamos a hablar aquí. Entonces, la identidad de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Hay un solo pueblo, no dos ni tres. Hay una sola iglesia, no dos o tres. Hay una sola boda, no dos o tres. Porque por medio de él, de Yeshua, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso nos dice Efesios capítulo 2, versículo 18. Y uno de los temas donde existe mayor confusión hoy es el relacionado con el concepto de iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿O quién es la iglesia? ¿Es la iglesia algo o alguien? Y esta es una pregunta que todos aquellos que quieren venir a la raíz hebrea deben hacerse. O aquellos que tienen el concepto de quién es Israel, o esas doctrinas que muy bien se formaron como las doctrinas de reemplazo, la sustitución de que ahora Israel ha sido desechado y que entonces la iglesia ocupó su lugar. Pero vamos por parte. Primero, diferentes conceptos. Vamos a hablar, y el primer concepto que tenemos, que la iglesia es un lugar de adoración. Algunos, por ejemplo, identifican la iglesia con el templo, y cuando se encuentran con alguien en la calle que les pregunta ¿para dónde van?, la respuesta es para la iglesia. En este caso, el concepto que se tiene de la iglesia es el de un lugar de reunión, un lugar para ir a adorar. Un culto público. Otros identifican la iglesia con un culto público, y así oímos la clásica pregunta: ¿estuviste en la iglesia el domingo? Y aquí la iglesia es sustitutiva de culto o servicio de adoración. Otra es una denominación. Otros identifican la iglesia con una denominación particular: católica, metodista, bautista, pentecostal, etc. Con todo esto, el término iglesia está tan difundido en tantas formas diferentes que corremos el riesgo de perder su verdadera identidad. Crisis de identidad. Y de esto muchas veces se ha hablado, muchas veces se ha oído esta palabra de crisis de identidad. Cuando uno tiene la crisis de identidad, ¿y qué significa? En un sentido más simple, no saber quién soy. Eso es una crisis de identidad. Cuando usted no sabe de dónde viene, quién es usted, por qué está aquí, qué se espera de usted, para dónde usted va, etc., usted atraviesa una crisis de identidad. Y solamente en las Escrituras podemos encontrar la revelación correcta de la identidad de la iglesia. Y en la versión griega, en el Brit Hadashah, en la versión griega del documento que llamamos Brit Hadashah, o mal llamado Nuevo Testamento, en realidad es el Nuevo Pacto renovado, la palabra castellana iglesia es la traducción del vocablo griego eclesia, según aparece en los manuscritos griegos que tenemos del Nuevo Pacto. Entonces, vamos al trasfondo hebreo. Con el trasfondo hebreo vamos a poder entender mejor esta parte. Tanto el término eclesia como sinagoga tiene un trasfondo hebreo que debemos conocer. Así estaremos más cerca de lo que la Escritura enseña acerca de la identidad de la iglesia. La Escritura es un libro hebreo con una mentalidad hebrea y con una religión hebrea.
Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Eclesia, en la cultura griega, el término eclesia tenía una connotación política y se usó para identificar a una reunión pública y oficial de los ciudadanos oficiales de una polis o ciudad, estado, para tratar asuntos concernientes a la ciudad y para decidir sobre ellos. Los griegos nunca usaron eclesia para referirse a una reunión religiosa, sino política. Y esto es muy interesante. Y en el exilio babilónico, en la segunda dispersión de Israel, la de Babilonia, los judíos sintieron la necesidad de reunirse en un lugar donde pudieran escuchar la lectura de la Torá. A ese lugar no le podían llamar templo, porque este era el nombre del templo de Jerusalén, y para evitar confundirlo, no se le llamó ni se le debe llamar por ese nombre. ¿Por qué? Porque Dios había escogido ese lugar para habitar. Ese lugar era Jerusalén, y no podía haber en otro lugar otro templo. Entonces, para evitar confundirlo, ya que no podían llamarlo por ese nombre, entonces al lugar donde se reunían para las oraciones diarias y en Shabbat para escuchar la lectura de la Torá le llamaron Bet Knesset, o casa de reunión, o la casa de la asamblea. Es decir, lo que son hoy las sinagogas. ¿Por qué existieron entonces? Porque no tenían templo, no podían tener templo. Entonces, si se lograra ver un templo alguna vez, dejarían de estar las sinagogas. Más tarde, con la influencia griega, el nombre que se usó fue sinagoga. Y así se quedó hasta los días de Yeshua y hasta nuestros días. Entonces, el verdadero nombre sería Bet Knesset, casa de reunión o casa de la asamblea. Sinagoga o Bet Knesset identifica pues el lugar de reunión pública de los judíos, específicamente para los servicios de oración y de enseñanza de la Torá. Así pues tenemos dos palabras griegas para identificar a una asamblea o una reunión pública: eclesia y sinagoga. Eclesia tiene una connotación pública, sinagoga una connotación religiosa. En este caso específico, la religión judía, el judaísmo. En el primer caso, eclesia se refiere a una asamblea de ciudadanos de una ciudad específica que eran llamados a salir afuera de sus casas y reunirse en un lugar público para tratar temas relacionados con su comunidad y tomar decisiones sobre los mismos. En el segundo caso, la sinagoga se refiere a una reunión de los judíos para la oración pública y para la enseñanza de la Torá, así como para tratar asuntos de la comunidad. Vamos a ir ahora a unas palabras clave para comprender el término eclesia o sinagoga. Es decir, la primera palabra que vamos a tratar es kahal, la segunda es mikra. La primera, kahal, asamblea o congregación, la vamos a encontrar en Hechos, capítulo 7, versículos 37 y 38, está escrito: Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la asamblea, congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Dónde dice que estuvo Moisés? Dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Aquí aparece la palabra congregación. ¿Qué palabra griega está detrás del castellano congregación? La respuesta es eclesia. Eclesia. La palabra clave para comprender el término, entonces, eclesia. Vamos a Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Pero antes de eso, ahora bien, Esteban en su discurso de defensa está citando Devarim, Deuteronomio capítulo 18,
versículos 15 al 16. Así que veamos lo que dice. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea. Esta última frase se lee en hebreo así: Be Horeb Beyom HaKahal. Aquí Moisés habla de el día de la asamblea y además identifica el lugar donde tuvo lugar el día Horeb, es decir, el Sinaí. Por 3 veces en el libro de Deuteronomio, Dios llama el suceso en el monte Sinaí como el día de la asamblea. En hebreo, Beyom HaKahal. Beyom HaKahal. Y esos pasajes son Deuteronomio 9:10, que dice: y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló el Señor en el monte, del medio del fuego, el día de la asamblea. Ahí está la palabra asamblea. Deuteronomio 10:4, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea. Ahí está. Y Deuteronomio 18:16 dice: conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y esos 3 versículos, esos 3 pasajes, en cada uno de esos casos, el término hebreo traducido a asamblea es Kahal. Ahora bien, Kahal puede traducirse al griego básicamente de 2 maneras: eclesia o sinagoga. Debido al hecho de que sinagoga identifica más el lugar donde tiene lugar la asamblea, mientras que eclesia identifica más la asamblea formada, cuando los rabinos hebreos que fueron comisionados a traducir la Biblia hebrea al griego se encontraron con el término Kahal, lo vertieron al griego como eclesia. Así pues, cada vez que usted se encuentra con el griego eclesia, que ha sido vertido al castellano como iglesia, usted debe saber que lo que está detrás de esos nombres es el hebreo Kahal, que se traduce asamblea. En el primer pacto, en lo que llaman mal llamado Antiguo Testamento, por lo tanto, para comprender bien el término iglesia, significa debemos ir al hebreo, donde originalmente dicho concepto surgió. ¿Dónde surgió? La respuesta de la Biblia es en Horeb, es decir, en el monte Sinaí, porque fue allí, en Horeb, donde tuvo lugar por primera vez la reunión de la asamblea. La Biblia llama a aquella reunión como el día de la asamblea, es decir, cuando la asamblea nació oficialmente. Entonces, para comprender la identidad de lo que se llama iglesia, será preciso hacerlo a la luz del día de su nacimiento. La propia Escritura nos dice dónde ocurrió ese evento, cómo ocurrió y cuándo ocurrió. Y vayamos a la Escritura. En Shemot, en Éxodo, capítulo 19, versículos del 1 al 6, está escrito: en el mes 3 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Adonai lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os has traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Bien, eso es lo que ocurrió en Horeb, en Sinaí.
en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Si seguimos leyendo todo el relato bíblico posterior, veremos que el Señor ordena que el pueblo se bautice, es decir, o purifique, y esté listo para salir fuera del campamento y recibir a Dios en el monte Horeb o Sinaí. Versículo 10. En efecto, 3 días después, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube descendió sobre el monte Sinaí y un sonido de un shofar muy fuerte comenzó a escucharse. Versículo 16. Cuando esto ocurrió, todavía el pueblo no se había constituido en una asamblea. Cada uno estaba en sus tiendas de campañas, dispersos en el desierto, y cuando el shofar comenzó a sonar, los hijos de Israel se estremecieron en sus tiendas. Entonces Moisés comenzó a llamar afuera del campamento a los hijos de Israel, para salir a recibir a Dios en el monte Horeb. Esta fue la primera vez que cosa así había sucedido. Recuerde, Dios llamaría después a este evento Yom Kahal, el día de la asamblea. Y a fin de recordar este evento, cuando se constituyó oficialmente la nación de Israel, el Señor nuestro Dios instituyó una fiesta especial que recordará a los hijos de Israel el Yom Kahal, el día de la asamblea. Esa fiesta fue llamada Shavuot. Shavuot es el plural de la palabra Shavua, que significa semana. Así pues, Shavuot es semanas en hebreo. ¿Cuántas semanas? Vayamos a la escritura. En Vaikra, Levítico 23, versículos 15, 17 al 21, está escrito: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Adonai. Convocaréis en este mismo día santa convocación. Así que había que contar 7 semanas, y al día siguiente todo Israel debía salir de sus tiendas y formar una santa convocación. En hebreo, Mikra. Mikra y Kadosh, para ofrecer al Señor un día de adoración, entre los cuales destaca el ofrecimiento de 2 panes con levadura. Como eran 7 semanas, la fiesta tomó el nombre hebreo de Shavuot. Cuando los sabios judíos que tradujeron las escrituras al griego en el siglo II antes de Yeshua se encontraron con Shavuot, usaron el término griego Pentecostés para traducirlo. Pentecostés significa literalmente quincuagésimo, o sea 50 días. Esto se refiere a los 49 más un día que había que contar después de haber presentado la primera gavilla de la cosecha de trigo, pero también nos da la fecha en que ocurrió la gran asamblea de los hijos de Israel en Horeb. En Shemot, Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero. Ahora bien, los hijos de Israel salieron de Egipto el día 14 de Abib en la noche. Eso nos da 16 días para completar el primer mes. Después vinieron 30 días más del segundo mes, eso da 46 días. Luego el Señor dice a Moisés que el pueblo se santifique 2 días más, eso da 48. Y entonces un día posterior ocurrió la llegada de Adonai sobre el monte Sinaí, eso da 49 días, o sea, exactamente 7 semanas, y nos introduce en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Bien, en este día fue formada oficialmente la asamblea o congregación de Israel. Este es como el día de la independencia para Israel. Este es el nacimiento de Israel. Ciertamente que nuestro pueblo salió de Egipto 50 días antes, pero no fue sino hasta que se constituyó oficialmente esta asamblea que el Señor, de una forma única y especial, nos afirmó allí como pueblo del pacto. Recuerde que 3 veces el propio Señor llama a este evento Hayom HaKah,
Hayom HaKahal, el día de la asamblea. ¿Cuál fue el propósito de esta asamblea constituida por Dios por medio de Moisés? Y hay un texto, porque tenemos que ver cuál fue el propósito, ¿verdad? ¿Por qué? Hay un texto que nos dice cuál fue el propósito, y ese es Jeremías, capítulo 2, versículos de 2 al 4. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Adonai, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicia de sus nuevos frutos. Oíd la palabra de Adonai, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Como podemos apreciar, esta cita del profeta de Jeremías nos ubica en el Sinaí, en el desierto, en tierra no sembrada, y se dice que en ese tiempo Israel era santo al Señor, y entonces se introduce una frase que es clave para comprender lo que pasó en Sinaí. La frase clave es: tu desposorio. ¿Qué es desposorio? Este es el mismo estado en que estaba Miriam y José cuando Miriam salió embarazada por el poder del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces, recuerda el texto que dice Mateo capítulo 1 versículo 18: el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue así. Estando desposada Miriam, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Observe esto: desposada Miriam con José. Así pues, el desposorio, aunque aplica por igual a la pareja, se refiere de manera especial a la mujer que es tomada por esposa. Por lo tanto, cuando el profeta Jeremías dice de Israel: el amor de tu desposorio, indica a Israel como una novia con una esposa que ha sido desposada para su marido. Entonces, para entender la Escritura debemos verla con ojos hebreos, evidentemente. Además, para ser declarado marido y mujer, hace falta más que el novio y la novia. Hace falta el ketubá, el certificado o pacto matrimonial, el contrato. Se trata de un documento o certificado escrito que legalmente establece los compromisos matrimoniales sobre los cuales se comprometen los novios. La Escritura nos dice que 3 meses después que salieron los hijos de Israel de Misraín, Egipto, en el gran desierto, un encuentro especial tuvo lugar para confirmar a Israel como nación y como esposa de Yuja y Bajé. El Señor esperó 3 meses debido a implicaciones culturales que dicho periodo encierra y que lo convierte en una señal profética sumamente importante para la validez matrimonial, que estaba por realizarse en medio del desierto. Fue creído dentro del judaísmo que en el caso de una mujer prosélita o una mujer liberada de la esclavitud en subasta pública, no se le permitía casarse hasta que viviera como una judía libre o como una hebrea libre por un mínimo de 1 mes, pasados los cuales entonces podía contraer matrimonio. Estos 3 meses eran necesarios para liberar a esta mujer de una mentalidad esclavista, mientras asimilaba una mentalidad de libertad. El Señor entonces, para enviar una señal de que lo que estaba ocurriendo en Sinaí era un acto matrimonial entre él como esposo e Israel como esposa, esperó 3 meses de tal manera que una nueva mentalidad del pueblo de Dios sustituyera para siempre la mentalidad de esclavos egipcios a que había sido expuesto por 400 años. La Escritura nos cuenta que el Señor mismo estableció los preparativos para aquel gran encuentro en Éxodo 19 del 1 al 24. Entonces acá lo que sí tenemos es una proposición matrimonial. Si tenemos en cuenta las características de una boda hebrea en los tiempos bíblicos, especialmente cuando el Mashiach se hizo su aparición, no será más fácil detectar que en Sinaí un acto matrimonial estuvo presente. Para eso vamos a dejar entonces abierto
para hablar después entonces de lo que es la boda hebrea, una boda matrimonial, lo que ocurrió en el Sinaí, lo que dio lugar allí, cuál es la función de ese novio, qué es lo que debe hacer, qué es la que actúa y todo eso. Así que los invito a seguir, los invito en el próximo video a continuar con esto que habla de volver a la raíz hebrea, de volver a la identidad, a ver con ojos hebreos. Así que muchísimas gracias por estar allí y los espero en el próximo. Amén.